Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo donde estaremos compartiendo la palabra del Señor para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Hoy el tema que se está desarrollando es Dios cuida de ti. Dios cuida de ti, Dios cuida de nosotros, Dios cuida a través de su palabra, a través del consejo, a través del Espíritu Santo, Dios cuida de nosotros. Y vamos a hablar con el título El entendimiento. El entendimiento, ese es el título por el cual vamos a estar exponiendo en esta ocasión, este día. Vamos a ir a un texto de la Escritura que está en Lucas 24, 44, 45, que dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta frase entendimiento tiene que ser muy importante para nosotros como iglesia. ¿Qué es realmente abrir el entendimiento para nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, en el Espíritu Santo? Jesús había resucitado y le era necesario hacer algo muy importante con sus discípulos. Cristo sabía que aquellos hombres que él había enseñado llegaría ese momento de la vida donde se tiene todos los recursos disponibles, el conocimiento, la experiencia, pero nos falta la decisión de actuar. Jesús sabía que sus discípulos pasarían por ese tiempo donde ellos sabían que habían sido llamados al ministerio, que lo que sabían era muy importante, pero necesitaban las indicaciones del maestro y de las instrucciones que les da en Mateo 28 y Marcos 16. Estas eran las instrucciones que ellos necesitaban para cumplir con su ministerio. Amados hermanos, Jesús llegó a sus discípulos. Él había resucitado, pero era necesario ver cómo estaban aquellos hombres que él había enseñado. Y Jesús va y los encuentra y hace algo que nosotros también hoy en día como iglesia necesitamos. Necesitamos entender, necesitamos saber, necesitamos discernir las cosas de Dios. Nosotros también necesitamos que Jesús haga con nosotros lo que hizo con sus discípulos. ¿Qué fue realmente lo que Cristo hizo cuando dice la Biblia que les abrió el entendimiento? ¿Qué realmente pasó ahí? Es que Jesús les dio capacidad de discernir o de pensar lo que ellos habían recibido. Les dio capacidad de decidir cuando tenían el recurso, el conocimiento y la experiencia disponible. Amado hermano, ¿qué hacer cuando tenemos en nuestros corazones las instrucciones? Cuando tenemos delante de nosotros el conocimiento, pero de repente nos falta actuar, nos falta avanzar y poner en práctica aquello que conocemos y sabemos y entendemos. Mientras nosotros en el mundo estábamos, dice la Escritura, con el entendimiento entenebrecido, ignorantes, sin saber a dónde ir, Dios nos permitió conocerle. Pero si a veces no podemos entender o hacer las cosas que estamos como los discípulos, precisamente los discípulos de Jesús, entonces nosotros necesitamos la guianza de nuestro Señor Jesucristo para que nos dé esa capacidad de entender, de saber por qué
por qué Él nos llamó. Saber por qué, amado hermano, usted ha sido llamado por Cristo. ¿Por qué estando usted perdido ahora está en el conocimiento? Y ahora, ¿qué debemos hacer cuando estamos en Dios? ¿Cómo debemos nosotros entender y hacer la obra que está delante de nosotros? La obra de Dios está delante de nosotros, no está atrás de nosotros. Atrás está el pasado. Debemos ver lo que está por delante, lo que está a la vista de nuestros ojos. ¿Qué haría usted, mi amado hermano, si en este momento usted se hiciera acreedor a cierta cantidad de dinero, por así decirlo, si usted se hiciera acreedor a $1.000.000? ¿Qué haría? ¿Lo donaría a una institución benéfica? ¿Llamaría a todos los hermanos de la iglesia y les repartiría ese millón? ¿Lo invertiría? Lo que realmente necesitamos es saber qué hacer cuando se dan las oportunidades, o hacer lo correcto. Le hago una pregunta, o me hago también yo la pregunta: ¿qué ha pensado usted hacer, mi amado hermano, ahora que es hijo de Dios? Ahora que estamos aquí como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que tenemos toda la esperanza en nuestros corazones, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, que hemos sido lavados, que hemos sido justificados, perdonados. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Los discípulos tenían en su corazón las instrucciones e indicaciones que Jesús, pero no sabían cómo hacerlas. De tal manera que algunos estaban haciendo sus quehaceres anteriores al ministerio que Jesús les había llamado. Y mire lo que pasó aquí con aquellos varones por los cuales Cristo había instruido, les había hablado y les había dado precisamente indicaciones de cómo deberían de hacer. Y dice en San Juan 22:1-7: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dímeo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Creo que eran 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Ustedes recuerdan, hermanos, que antes Jesús había encontrado a estos hombres, a Pedro, a Andrés, que eran hermanos, a Jacobo y a Juan también, que eran hermanos. Y él les dijo: vengan en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Pues aquí estaban ya estos hombres con el conocimiento dentro, con la experiencia del ministerio. Habían ido a evangelizar, habían ido a sanar, habían ido a hacer muchas cosas. Pero ahí estaban haciendo otra vez los quehaceres que de repente nos impiden hacer la obra de Dios. Mire lo que Pedro prácticamente estaba casi sin ropa, y sintió vergüenza y se lanzó al mar.
porque se dio cuenta que el que estaba ahí era Jesús. Jesús, mis amados hermanos, viene al corazón nuestro. Él nos habla, Él nos instruye, Él nos da el consejo a través de su palabra. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermano, es el que realmente hace perfecta la obra en cada uno de nosotros. Ahora, hermano, con el debido respeto, yo puedo preguntar a la iglesia, o nos preguntamos nosotros, ¿entendemos nosotros esta frase que dice aquí: os haré pescadores de hombres? Realmente yo entiendo este llamado que Dios me ha hecho a mí, pero que antes de esto Dios me ha capacitado, Dios me ha instruido y Dios me ha dado razón de que yo tengo capacidad de ser un emisario de la palabra del Señor, de ser un predicador, de ser un evangelista. ¿Entiendo yo realmente esto? Cuando no sabemos qué hacer con lo que Dios nos ha dado, necesitamos hacer algo. Amada iglesia, necesitamos hacer algo. Y vemos nosotros, el apóstol Santiago nos dice algo muy importante en Santiago 1:5. Usted ya sabe lo que dice el apóstol Santiago en este versículo. Y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Si no podemos hacer algo, si no podemos hacer la obra del Señor, si no entendemos, tenemos ahí la responsabilidad, tenemos ahí la forma de hacer esto. Tenemos ahí la ocasión. Soy líder de un ministerio, soy pastor de ministerio, pero de repente no sé cómo hacer la obra de Dios. Entonces necesitamos lo que dice Santiago, que pidamos sabiduría a Dios y Él da abundantemente y sin reproche a cada uno de nosotros. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para vivir, hermanos. Decisión para empezar. Compromiso para ser servidores. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, tal vez usted está al frente de un proyecto y usted sabe cómo hacerlo, pero no tiene esa decisión. Está pensando en muchas cosas, está pensando que va a salir mal, está pensando que puede hacer que no funcione. Pero déjeme decirle, hoy el Señor nos dice: yo te daré entendimiento. El Señor nos dará la manera de cómo hacer. Dice la palabra que Él abre caminos donde no los hay, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Mi amada iglesia, mi amado hermano, ¿qué es eso que tú no puedes hacer y que de repente tienes los recursos, tienes la experiencia, tienes conocimiento, pero te falta, como quien dicen, despegar? Entonces el Señor viene sobre nosotros y nos da discernimiento, nos da capacidad de hacer las cosas. Ahí estaban los discípulos, no sabían qué hacer, pero Jesús sabía que estos hombres necesitaban que Él viniera con sus instrucciones y les dijera que fueran. Por tanto vayan, por tanto id. Amado hermano, decídete a emprender esa obra que tú tienes ahí planificada en tu corazón. Si tus planes son hacer una familia, hazla en el orden de Dios.
Si tu plan es llevar a cabo el ministerio, como dice el apóstol Pablo, cumple con el ministerio y no puedes, no sabes cómo hacerlo, entonces Dios nos dirá cómo hacerlo. Y hay algo muy importante, amados hermanos, es que primero Dios, y de ahí Dios también utiliza sus medios. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos de estar en los caminos de Dios? ¿O qué tanto hemos recibido de Él? Pero no hemos correspondido a ese llamado porque no entendemos. O no sabemos qué hacer con este tesoro que tenemos en nuestros corazones llamado reino de Dios. Usted tiene un tesoro, mi amado hermano. Está dentro de usted. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Usted sabe quién es el Padre? Pero recuerde que aquel hombre que había recibido los talentos, dice que él tuvo miedo y escondió el talento, pero él sabía y conocía que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios puede hacer cosas donde no las hay. Y si nosotros, hermanos, sabemos eso, sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios todo lo puede. Dice la Biblia que lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. Entonces nosotros sabemos esto, pero es necesario que alguien nos haga entender. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, Él, dice la Escritura, nos dirá qué hacer. No tengamos temor, amados hermanos, de avanzar. No tengamos temor de hacer la obra de Dios. ¿Qué hacer cuando no entendemos? Cuando no podemos hacer, cuando no podemos avanzar y estamos ahí esperando. En primer lugar, ore a Dios primeramente y Él hará, dice la Biblia. Usted sabe la historia de este hombre que venía en su carro, dice la Escritura ahí, venía leyendo al profeta Isaías, un eunuco. Y entonces él venía leyendo las Escrituras, pero no entendía. El Espíritu Santo le dice a Felipe, ve a ese hombre. Y cuando llegó Felipe y le dijo, ¿y entienden lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Cuando Felipe le explicó, él entendió lo demás. Y él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes, le dijo Felipe. Amados hermanos, cuando a veces no entendemos las Escrituras o lo que Dios nos dice a través de su palabra o la visión de Dios que Dios ha puesto en nuestros corazones, entonces el Señor nos dará la sabiduría para hacerlo. Jesús les había predicado a la multitud acerca de que no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Este era el mensaje que Jesús le estaba dando a la multitud. Pero los discípulos no entendían estas palabras. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? ¿También vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Aquí estamos, hermanos, como iglesia. ¿Qué es lo que entra a nosotros? ¿Y qué es lo que sale de nosotros? ¿Cuántas cosas escuchamos? ¿Cuántas cosas nosotros percibimos con nuestra vista, con nuestros oídos? A veces cosas malas, a veces cosas buenas, pero ¿cuáles son las que salen de nosotros? Dice que del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. Pero cuando nuestro corazón es bueno, entonces significa que nosotros entendemos
amada iglesia, que nuestras palabras son de bien. Nuestras palabras son de edificación. Nuestras palabras son de esperanza. Nuestras palabras son de ayuda para aquellos que las escuchan. Y hoy aquí nos encontramos como iglesia. Tal vez en la misma situación de los discípulos. Ellos estaban como pensando qué iban a hacer con todo aquello que tenían en el corazón, con todo aquello que habían visto, con todo aquello que habían experimentado. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, habían visto a Jesús sanar a muchos enfermos, habían visto a Jesús hacer muchas cosas, pero necesitaban esa fortaleza de Dios, esas palabras que nos dicen que Él está con nosotros, esas palabras que dicen que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tal vez las palabras de Dios a Josué serían las indicadas para nosotros como iglesia en estos tiempos, cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Amada iglesia, cualquiera que sea el lugar donde nosotros vayamos, el Señor está con nosotros. ¿Y sabes qué? Él nos dirá las cosas que tenemos que hacer cuando nosotros escudriñemos su palabra, cuando nosotros oremos, cuando nosotros tengamos comunión con el Señor. Entonces nosotros entenderemos por qué fui llamado del mundo a este reino de paz, de justicia y de bien. Amado hermano, si no entendemos las cosas que están por delante de nosotros y de repente nosotros decimos: no, mañana las haré, el otro año voy a hacer este plan porque hoy yo creo que no voy a poder. Este es el momento, este es el tiempo donde Dios está con nosotros. Avancemos, hermanos, caminemos, esforcémonos, vamos con Dios. Él está con nosotros y nosotros tenemos la certeza de que si hacemos algo, amado hermano, será para bien, dice la Escritura, porque todas las cosas ayudan a bien, esto a los que creen a su nombre. Hermanos, si nos hemos estancado, si nos hemos detenido, es porque no hemos escudriñado estas escrituras. Jesús abre el entendimiento de estos varones, estos discípulos, y entonces ellos hacen lo que ellos sabían hacer: predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona. Esto es lo que la iglesia ha recibido. Esto es lo que la iglesia tiene en el corazón. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Pero si falta algo, entonces hoy el Señor nos dice: yo estoy con vosotros. Concluimos de esta manera: nosotros somos los entendidos de Dios. Él nos llamó para ser una iglesia llena de sabiduría y de conocimiento, para entender todas las cosas, para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Hermanos, ¿qué parte de la escritura nosotros no podemos, se nos hace difícil entender o no entendemos? Si este es el caso, pidamos a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para que seamos la iglesia que Cristo llamó y justificó. El entendimiento es capacidad de poder comprender y de poder hacer las cosas que yo conozco. Así que avancemos, amada iglesia, sin miedo, sin temor, porque Dios está delante de nosotros.
Oramos en este tiempo pidiéndole al Señor que sea Él el que ponga sus palabras en nuestros corazones y que sea Él el que va delante de nosotros. Amado Dios, nosotros creemos que tú eres poderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor, que todo lo sabes, que todo lo escudriñas, Señor Dios, y que tú eres el que da la capacidad, el talento y la sabiduría. Señor, hoy creemos que somos llamados para hacer grandes cosas. Hoy creemos, Señor Dios, que somos capacitados. Y hoy, Señor Dios, tomamos la decisión y te decimos, Señor, iremos. Iremos donde tú nos has mandado. Iremos al lugar donde tú nos has indicado. Espíritu de Dios, yo sé que usted mora en nosotros. Espíritu de Dios, yo sé que usted está en nosotros y que usted va delante también de nosotros, dándonos sabiduría y dándonos entendimiento de las cosas que tenemos que hacer. Padre, muchas gracias. Bendice la iglesia y dale, Señor Dios, conocimiento, dale, Señor Dios, discernimiento para que puedan comprender estas escrituras, Señor Dios, que son las que dice Jesús, son vida. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amada iglesia, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén.